Y aquí está de nuevo alguien que remueve los cimientos de nuestra personalidad, de lo que controlamos y también de lo que no podemos controlar tanto. Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí con todos ustedes una vez más. Se pasa la semana, pero rápido, Bueno, rápido. ya te digo, siempre. Muy bien. Hoy vamos a hablar... Pero bien si es para reencontrarnos contigo, ¿eh? Bueno, que conste. Pues yo también estoy deseando que llegue el día. Claro que sí. Y ya tengo, y agradezco desde aquí, Club de Fans de Camioneros. No me digas. Liderado por un camionero que es poeta. ¿Y cómo se llama? Que se llama Víctor. Y que desde aquí le mando un fuerte abrazo. Estupendo. Víctor, un abrazo. El camionero poeta Víctor de Pinto. Y a todo el club. Y a todo el club de fans. Y a todo el club. Y ahora te voy a lanzar el guante perfecto. A ver. Para hilarlo con el tema de esta madrugada. Y te voy a decir que ya es una adicción para nosotros escucharte cada miércoles. Hombre, es buena adicción. Esta adicción me gusta. Esta sí me gusta. Claro pero no. Que sí. Pero la que vamos a tratar hoy es una adicción triste que erosiona a las personas, erosiona a sus familias, pero que afortunadamente tiene salida. Hay solución. Uh-huh. Y me acompaña una terapeuta que sabe muchísimo de este tema, las adicciones, que es Carla Rotaeche, y que va a hablar de cómo se detecta cuando hay una adicción o un simple consumo, qué hacer, qué pueden hacer las familias cuando notan que hay un miembro de su familia que está cayendo en un consumo desmesurado, cómo tratar a un adolescente que no reconoce su adicción y qué es, y esto es muy importante y venía hablándolo con ella ahora, que es un coadicto, porque los coadictos es que no saben lo que son y no saben qué lo son. Entonces, hablamos de todo ello vamos a hablar hoy. Y la saludamos, Carla Rotaeche, buenas noches. Hola, buenas noches. Va a ser complicado esto, de Carla y Carlas, pero vamos a intentarlo. Alejandra. Vale. Pues vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Es que tenéis unos nombres prácticamente iguales, Oye, pero no la voz además, igual. Entonces, preciosos va a ser además los nombres. Fácil. Bien, la adicción es una enfermedad y hay que tratarlo como tal. Claro, hay que tratarlo como tal. Las señales de alarma, básicamente, y antes de preguntarle a Carla, se dan en aquellas personas que piensan demasiado en las drogas, o sea, están llevando una vida normal y están constantemente pensando cuándo van a volver a consumir lo siguiente. Intentan reducir y no pueden. Se sienten fuera de lugar y utilizan esta anestesia que tenemos tan a mano, que puede ser el alcohol u otras sustancias, y no saben disfrutar sin consumir, por ejemplo. Las usan cuando se enfadan con otras personas, tienen alteraciones de carácter grandes, ¿no? Pero yo le preguntaría a Carla, a Rotaeche, ¿qué características describen para ti una adicción en las personas a las que tratas? Pues bueno, yo lo primero que quiero decir es, como has dicho, Alejandra, quería recalcarlo y que quede muy claro, que la adicción es una enfermedad. Esto es un concepto que no está nada calado en la sociedad. Y un concepto que no todo el mundo entiende, Carla. No, y cuesta mucho de entender, mucho de admitir. Gente que está en terapia y en tratamiento durante mucho tiempo todavía no llegan a pensarlo y a darse cuenta que realmente es una enfermedad. No es un vicio, no es que se pueda hacer y que no es de mala gente, es una enfermedad. Uh-huh. Y eso sí me gustaría que quedara claro durante todo el programa. Uh-huh. Entonces, bueno, podemos pensar que al principio se consume, normalmente la gente empieza a consumir pues para estar bien, para pasarlo bien, para tener buen rollo, todo como para bien. Pero poco a poco, cuando esto se convierte en adicción, el concepto cambia. Y entonces es cuando se empieza a consumir para no estar mal. Es cuando ya se está mal y el consumo lo que hace es intentar no estar mal. Entonces se consume, se logra no estar mal durante un pequeño rato, pero cuando pasan los efectos se vuelve a estar incluso todavía peor. ¿Esto que lleva? Pues a una búsqueda compulsiva, como decía Alejandra, de buscar la sustancia, sea lo que sea. Eso empieza a ser un poco tu leitmotiv en la vida. Empiezas a dejar de lado a la familia, al trabajo. Estés donde estés, lo único que piensas es encontrar sustancia y consumirla para intentar Es algo que se llama algo así como craving, ¿no? Sí,
Exactamente. El impulso de consumir. Exactamente. Uh-huh. Yo incorporaría aquí por qué es tan difícil dejar una adicción, por qué a las personas les cuesta. Bueno, pues porque la adicción es enormemente resistente y la razón básicamente es que modifica el cerebro. Y modifica en particular las áreas que ayudan a las personas a tomar decisiones. De manera que las sustancias te ayudan tanto que al final casi toman las decisiones por ti. Uh-huh. Un buen día la persona se da cuenta que no sabe simplemente decidir porque lleva su cerebro demasiado tiempo acostumbrado a actuar de una manera que no sería procedente, ¿no? Y luego, por supuesto, activa las zonas de placer del cerebro, que son similares a las que se activan cuando la persona come, cuando hace el amor, cuando se siente bien. Bueno, pues las drogas al principio activan esas zonas, con lo cual hay una falsa sensación de estar sintiendo un placer, un relax, un divertimento, una distensión que luego, como ha dicho Carla Rotaeche, empieza a trastornarse al final, ¿no? Yo le preguntaría, ¿es cierto, Carla, que los adictos tienen grandes sentimientos de culpa cuando se han dado cuenta de que tienen un problema que no pueden solucionar por su cuenta? Sí, efectivamente. Los adictos están llenos de sentimientos negativos de todo tipo. Tienen mucha culpa, tienen vacío, tienen soledad. Hay mucha soledad porque, sobre todo al final, la gente ya se consume solo. Ya no se consume en sociedad, ya no se consume con amigos, se acaba consumiendo solo. Y un sentimiento muy importante que tienen es una gran vergüenza. La vergüenza es muy importante. Fíjate, Carla, he leído hace poco un libro que se llama Vino torcido, lo escribe Joaquín Santaella, un exalcohólico, y él dice una frase que me gustaría comentar contigo. Dice que uno empieza a beber porque le da la gana y puede dejar de hacerlo porque le da la gana. ¿Tú qué opinas de esto? Pues no, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy nada de acuerdo. No se empieza a beber porque le da la gana, o sea, nadie con 15 años dice yo de mayor quiero ser un alcohólico, eso no existe, eso se va entrando poco a poco y por supuesto dejar de beberlo es muy complicado por como has explicado antes, es una enfermedad mental. Se necesita ayuda. Sí. Siempre, en todos los casos. Si eres adicto, sí. Si no necesitas ayuda, quiere decir que no eres adicto. Uh-huh. Simplemente eres un abuso. Se llama uso, abuso y adicción. Uh-huh. Entonces, si tú puedes dejarlo solo, es que simplemente te has quedado en el abuso. Y hay muchísima gente que le pasa eso. ¿La ausencia de control sería determinante para eso? Sí, completamente. La ausencia de control, cuando la gente, por ejemplo, pues me voy a tomar un vinito y caen 6 en vez de 1, pues eso es muy típico de la adicción. En España, ¿cuál es la adicción mayor que tenemos ahora? ¿Qué tipo de sustancia? ¿Quizá el alcohol? Sobre todo el alcohol, sí, porque es la droga. Nosotros le llamamos igual droga al alcohol, que la gente dice alcohol y drogas. Bueno, para nosotros es lo mismo, el alcohol es dentro de una droga, pero es la más socialmente aceptada. Uh-huh. ¿Qué tiene que ocurrir para que un adicto se dé cuenta de que tiene un problema que no controla? ¿Cómo el adicto dice, verdaderamente esto se me ha ido de las manos? Porque entiendo, Carla, que hay una resistencia enorme por parte del adicto. Tiene miedo a dejarlo porque no va a saber controlar su vida sin las drogas, tiene vergüenza de explicarlo a la familia para que no le rechacen, tiene vergüenza de decirlo en su trabajo, en su ámbito académico, porque sabe que durante una temporada le van a dar la espalda. O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que el adicto decida ir a un centro de rehabilitación como ese en el que tú trabajas, como Centra? Pues mira, para empezar, ya cuando alguien empieza a preguntarse a sí mismo, ¿tendré yo un problema de beber? ¿Lo tendré o no? Ahí ya empieza a haber una pequeña semillita. Pero luego ya viene cuando todo ya empieza a desmoronarse. Se pueden desmoronar las relaciones afectivas o las relaciones familiares o el trabajo. Ya empieza a haber consecuencias negativas en cualquiera de las áreas importantes y ahí es donde empiezan a pensar que tienen un problema. Pero realmente no van a pedir ayuda hasta lo que llamamos tocar fondo. Que bueno, existen pues varias maneras de tocar fondo.
Unas pueden ser muy dramáticas, como la gente que vemos en la calle, debajo de un puente, viviendo en cartones, que lo han perdido todo. Eso es una forma de tocar fondo, pero hay otras mucho menos dramáticas de cara al exterior, pero no por ello menos duras. Es un toque de fondo más emocional. Es cuando se produce un dolor tan grande, que da lugar a una especie de alumbramiento en el que se es consciente que se necesita ayuda para salir del infierno en el que se halla el adicto, porque está en un infierno. Uh-huh. Dejadme recordar el teléfono para los despiertos que hoy quieran opinar sobre este asunto interesantísimo: 900-630-630, 900-630-630. Bueno, de adicciones hablamos hoy con Alejandra Vallejo Nájera y con nuestra invitada, que por cierto comentábamos al principio, Alejandra, que es importante, por supuesto, la ayuda que se presta a los enfermos, pero también la ayuda que se puede prestar, Carla, a la familia del adicto. Pues sí, efectivamente. Iba a preguntar, primero hemos tenido telepatía, Carlas, porque le iba a preguntar a Carla cómo reaccionan los familiares. Y lo digo en particular porque yo veo entre mis alumnos en la universidad que hay muchos que al salir de clase inmediatamente van a liarse un porro o a beber porque no lo pueden resistir entre una clase y otra. Estoy hablando clases de por la mañana, ¿no? Y me pregunto muchas veces, ¿los padres de estas criaturas, pues de 18, 19, 20 años, sabrán algo de esto? O sea, a veces las familias actúan mirando hacia otro lado, no lo quieren ver, ellos mismos consumen, justifican, y esto lo he visto muchas veces, es que yo y nosotros también bebíamos alcohol y no se dan cuenta que la frecuencia, la intensidad y la cantidad de alcohol que consumen sus hijos no tiene nada que ver con la que consumieron ellos en sus tiempos. ¿Cómo reaccionan las familias? Pues mira, normalmente, efectivamente, las familias al principio tienden a mirar hacia otro lado. Tener, por ejemplo, un alcohólico en casa es como lo que decimos tener un elefante rosa en el salón y no darse cuenta. Uh-huh. En el fondo es algo que todos lo saben, todos lo ven, pero no se habla, no se dice y se mira para otro lado. Incluso esto da lugar a una figura en las familias que nosotros llamamos facilitadores. Facilitadores, por ejemplo, alguien, pues una persona que ha bebido muchísimo un día y a la mañana siguiente está tan mal que no puede ir a trabajar. Pues, por ejemplo, su mujer llama al trabajo y dice, no, es que tiene gripe, no puede ir, sin darse cuenta que lo que está haciendo es facilitarle. Está siendo cómplice de esa situación. Exactamente. Y le está facilitando su adicción. En vez de poniéndole un límite, es lo contrario. Entonces se intenta tapar, la misma vergüenza del adicto la tiene el familiar también. Entonces, al principio suele pasar eso. Luego ya llega un momento cuando ya afecta mucho ya la calidad de convivencia y de vida, ya empieza a ser malísima, pues ya ahí es donde muchas veces los familiares ya empiezan a tomar cartas en el asunto. Yo te iba a preguntar, Carla, también, ¿cómo pueden los familiares actuar cuando el adicto no admite su adicción? Y por adicción, por cierto, estamos hablando no solo de consumo de sustancias, sino utilización de Internet. Hay adicción a Internet, utilización del móvil, hay adicción del móvil entre los adolescentes, enorme, bestial, sí, brutal. Cierto. O sea, hay adicción al juego, hay adicción al sexo. O sea, toda aquella conducta que conlleva una compulsión, un no poderse frenar, un anhelo de solucionar los problemas a través de esta conducta evasiva, podemos llamarlo adicción, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, Carla, ¿cómo actúan cómo pueden actuar los familiares que muchas veces se sienten completamente perdidos? ¿Por qué? Porque el adicto en parte tampoco admite que lo es, ¿no? ¿Cómo hacer? Claro. Ayúdales desde aquí. Sin culpabilizar al enfermo, claro. Pues exactamente. Bueno, pues las familias lo que deben de hacer es pedir ayuda a un centro especializado y bueno, no hay que quedarse esperando sentados a que el adicto toque fondo, sino que existen ciertas formas de hacer que el adicto toque fondo de una manera, digamos, como artificial. Es un método que se llama una intervención familiar. Es un método pues totalmente estructurado con ciertos pasos que se hace. Entonces pues consiste en reuniones con las familias, explicaciones, se nombra como un director de la intervención y consiste pues en escribir unas cartas. Bueno, es una cosa muy estructurada que se le lleva al adicto a una situación de tocar fondo
en la que, bueno, admite su problema y se pone en tratamiento. Pero acogido por la familia, de manera sí, totalmente que desde el amor. Es todo desde el amor, nunca desde la acusación, nunca desde los malos sentimientos. O sea que desde aquí todas aquellas personas, todos aquellos familiares que vean que tienen, como describía Carla antes, un elefante rosa en medio del salón a través de una conducta adictiva en uno de sus miembros de la familia, lo que tienen que hacer, Carla, corrígeme, es llamar de entrada a un centro de rehabilitación. ¿Y cómo tienen que explicarse? ¿Qué tienen que decir? Cuando llaman por teléfono, ring, ring, y en el otro lado dicen, dígame usted, ¿y qué tienen que decir? Bueno, eso es lo más sencillo, porque ahí estamos completamente acostumbrados. El enfermo no, el familiar solo tiene que llamar y decir lo que sea. O sea, pienso que mi padre, mi hermano, mi hijo, mi mujer tiene un problema con el alcohol, ¿qué puedo hacer? Y ahí sencillamente pues se le cita, se le explica se le pone en el camino. ¿Qué ocurre en un centro de rehabilitación? No sé, Carla, ¿qué ocurre? Una vez que llegas ahí, ¿cómo suceden las cosas? Pues mira, existen dos tipos de centro de rehabilitación. Uno es donde se hacen los ingresos, y otros son ambulatorios. Donde se hacen los ingresos, pues ahí se está como entre 1 y 3 meses, más o menos, y ahí es donde se produce la desintoxicación y la deshabituación a la sustancia. El ingreso no es obligatorio, pero en la mayoría de los casos es muy recomendable. Es como un poco el tratamiento de shock. Y luego ya pasaríamos al centro ambulatorio, que es donde yo trabajo. Centra es un centro ambulatorio, entonces allí llega la gente después del ingreso, la mayoría, algunos no. Entonces, pues allí se enseña al adicto a vivir sin consumir, se le enseña a tolerar la frustración, a posponer gratificaciones, se le ayuda a entender su enfermedad, a reinterpretar aquello por lo que él cree que ha llegado al consumo. Pues mucha gente dice, es que yo soy alcohólico porque se murió mi padre, porque me dejó mi mujer, porque me echaron del trabajo. Cada uno tiene a lo mejor un poco su excusa, pero eso no es así, porque a mucha gente se le muere el padre, se le echan del trabajo y no son alcohólicos. Entonces se les enseña también a descubrir su propia persona, ya que está tapada por la propia adicción. Y se les enseña a quererse, parte muy importante. Y al final, pues a poder llevar una vida plena sin sustancias. Déjame recordar, Carla, el teléfono y también la página web de Centra, centraadicción.es, www.centraadicción.es, y también un teléfono, el 657-758-440, el Centro para el Tratamiento de Adicciones de Madrid. En cualquier caso, si no han tenido tiempo nuestros despiertos de tomar nota, pueden llamar al programa y nosotros se lo facilitamos. Bueno, por último, y un tema que me parece apasionante, es el del codependiente. ¿Qué es un codependiente? Sí, porque no sabes las dificultades y el asombro que les produce a los codependientes descubrir que lo son. Entonces, ¿qué es un codependiente, Carla? Un codependiente es una persona que vive con el adicto. No necesariamente tiene que vivir con él, pero es alguien muy cercano que su estado emocional depende del adicto. Es decir, es un adicto al adicto. Si el adicto está bien, yo estoy bien. Si el adicto está mal, yo estoy mal. Figura que normalmente cuando el adicto se cura, de repente se queda sin papel. Efectivamente. Entonces, ¿cuántas veces en una pareja es la persona que no consume la que empuja a su familiar adicto o a su pareja adicta a ponerse en tratamiento, y cuando éste se ha curado, como se queda sin papel, la pareja se disuelve, se separa? Curioso eso. Sí, porque se queda realmente sin papel. Entonces, mi pregunta, Carla, es si los adictos también necesitan terapia, también necesitan ayuda. Los coadictos. Los coadictos, sí. Perdona, sí. Sí. Nosotros tenemos unas sesiones de terapia de grupo para los coadictos, que las tenemos una vez a la semana, y ahí pues vienen, da igual, la madre, hijo, hermano, cada cual el que lo necesite, y ahí lo que tratamos es, aparte de explicarles también la enfermedad, cómo convivir con ella, cómo tratarlo a nivel incluso práctico, pues también les enseñamos a aprender a vivir ellos bien, a no, si el adicto está mal, yo estoy mal, a intentar aprender a despegar un poco esa parte y aprender a tener ellos una vida
plenas sin tener que estar siempre mirando hacia el adicto. Y de hecho yo creo, Carla, que es tu especialidad. Tú trabajas en particular con los codependientes. Sí. Carla Rotaeche, psicóloga y terapeuta en el Centro de Rehabilitación Centra. Mil gracias por estar con nosotros esta madrugada. A vosotros. Muy interesante todo. Pues nada, que haya muchísimas llamadas, por favor, Seguro. porque es un tema importantísimo para la estabilidad y el bienestar de una familia y de las personas que sufren muchísimo por esta enfermedad. Por supuesto. Alejandra, hasta la semana que viene. Hasta enseguida. Gracias. Un beso. Hasta Adiós. pronto. Adiós.